Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, ¿qué hay de novedades en esta unidad número 7? Fundamentalmente, seguimos hablando de riesgos, pero puntualizamos en asuntos de riesgos que pueden permitir la ocurrencia de errores u omisiones. Esto hemos hablado de que, pues, a nivel tecnológico, humano, accidental, hay cosas que no están bajo control nuestro, que pueden ser inevitables por error, negligencia o lo que fuera, cansancio, enfermedad. De naturaleza, porque no es previsible de pronto todo lo que pudiera ocurrir, aunque ahora cada vez se estima con mayor precisión el clima. Sin embargo, no está en nuestras manos y no podemos evitarlo. Y obviamente lo que tiene que ver con actos intencionales. Obviamente nos vamos a centrar en esta unidad en tratar de prevenir situaciones que den origen a un fraude. Y en esto obviamente la mala fe es un aspecto fundamental. Aquí hay que reconocer que la mala fe es lo que en algún momento determinado, con fines de engaño, es lo que puede ocurrir. Y en ese sentido, esa acción deliberada es producto de una planificación minuciosa. Y entonces, cometer un fraude, como aquí muy bien está marcado, es un delito. Fundamentalmente, un aspecto fundamental, le valga la redundancia y la repetición, diría alguien más, es la confianza, el abuso, el tener confianza, el abuso de ella es muy correcto, pero esta fe da lugar a exponerse a toda clase de fraudes. Eso es lo que puede ocurrir. La gran mayoría de manejos indebidos se dan por exceso de confianza. Hemos hablado de que entre el honrado y el fraude no hay más que un par de escalones, la necesidad de tomar dinero y la oportunidad de tomarla. Distinguimos asuntos que son muy relacionados al fraude como una irregularidad o como un error. Obviamente, equivocarse no de forma intencional, pues no nos acusamos, no es mea culpa, sino sencillamente no sabía o lo omití no queriendo, mientras que una irregularidad sí es algo totalmente intencional. De hechos o de cifras en los estados financieros es obviamente un delito. Hay muchísimos temas que pueden dar lugar a fraude, ya lo hemos estado viendo muchísimas veces. Pero aquí en esta unidad ustedes si algo tienen que tener claro es que hoy por hoy, dado que todo se realiza en el ambiente de computadoras, la gran mayoría de sistemas son totalmente vulnerables. De hecho, los sistemas de pagos automáticos, tanto recibidos de clientes como los que nosotros efectuamos y a empleados, son los más propensos a que se dé, gracias a las facilidades que dan las computadoras y a la falta de control, que se den ese tipo de fraudes. Las empresas son vulnerables y por esa vía, por ese medio los pueden defraudar. Hay también problemas con los sistemas de control de inventario, puesto que las personas tratan de dañar no solamente el efectivo, sino también los bienes. Y obviamente a nivel de bancos, financieras, aseguradoras, mucho también de esto tiene que ver con el tema del manejo de la información y manejo de los recursos y por ende las facilidades que se tienen de utilizar ese medio vía computadoras. Otro aspecto esencial aquí es la clasificación de los fraudes. Fundamentalmente hay una primera clasificación que son fraudes por su naturaleza. Aquí fundamentalmente vamos hacia asuntos que tienen que ver con fraude efectivo, fraude contra la propiedad y la piratería. Ya hablamos de que al delincuente le interesa el dinero, le interesan los bienes o le interesa la información.
nuestra labor como auditores informáticos se centra muchísimo en la protección de la información. Por ende, vamos a estar muy de llena, muy de cerca con temas que tienen que ver con la piratería. Obviamente, cuando auditamos aplicaciones y vemos el nivel de seguridad, probablemente podamos detectar que hayan algunos aspectos que tengan que ver con el robo de efectivo, con el robo de la información, con el robo de propiedades, pero nos centramos muchísimo en el tema de la piratería, puesto que lo demás, centrarse en fraudes contra bienes y contra recursos, es mucho la auditoría forense, ¿verdad? Sin embargo, vamos a estar muy de la mano con ese tipo de auditoría y aunque no es nuestra función principal, sino la prevención de los riesgos, nuestros informes pudieran ir vinculados a eso. Dentro de las otras clasificaciones de fraude, la fraude por la fuente también es otra importante clasificación. Aquí es fundamentalmente en dónde surge, en dónde se inicia o cuál es el elemento del sistema que se utilice para cometer el fraude. Entonces, ¿dónde inicia? Puede ser agregando información. ¿Vía qué elemento? Alterando documentos o transacciones. Entonces, que se llama agregar, alterar o eliminar transacciones, efectuar cambios en los archivos, efectuar cambios en los programas, y esos cambios en los programas en algún momento tienen que ver con el tema de parches, ¿verdad? Cómo incorporar alguna excepción, tome todas las facturas excepto esta, y entonces muestre el saldo, y que el saldo pues sea menor al saldo real. Ese es el tema de un parche. Hay una tercera clasificación para que ustedes vean. La primera fue por su naturaleza, efectivo, propiedades, información o piratería. Una segunda clasificación por su fuente, ya sea agregar o alterar o eliminar transacciones, cambiar datos en los archivos y anteponer parches. Y la tercera clasificación es por la cantidad o el número de personas que lo ejecutan. Una persona o dos o más personas. Una persona es un fraude individualizado. Dos o más personas es un fraude colusionado. Y una cuarta clasificación que se llama fraudes por sustracción de servicios. Aquí, pues un llamado a la reflexión, porque en algún momento puede notarse que siendo estudiantes universitarios pudiésemos tomar algún parte de tiempo de los bienes que tengamos, ya sea en casa, delegados, para que los usemos del trabajo, en horario de trabajo, para beneficio personal. No estoy diciendo que solamente universidad, sino para de pronto atender a algún otro cliente por nuestra cuenta. Entonces, hay fraude por sustracción de servicio. Estas cuatro clasificaciones, por favor, tengan lo más claro posible. ¿Sí? Tengan muy claro también cuáles son los sistemas más vulnerables. Lo de hoy ya es repaso prácticamente, no vaya a ser que el viernes no tengamos chance de no vernos y estamos dejando esto de una vez como un repaso. Ténganlo bien Licenciado, claro. creo que Cristian quería hablarle, disculpe. Sí, por favor, dígame, Cristian, no estoy viendo, no tengo dos monitores, entonces no lo veo ahora. Estoy con Así solo para preguntarle que no está cambiando de diapositiva, ¿verdad? No está cambiando. No está cambiando. Déjenme poner pantalla completa, que ya me di cuenta que es cuando tengo una sola ventana en que esto me pasa. Déjenme, voy a dejar de compartir y porque sí voy cambiando ventana. Déjenme ver. Tengo que compartir pantalla completa. No sé qué le pasa a San Google. A San Google Meet. Vamos a ver. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Y aquí vamos. Entonces, aquí hemos hablado de los sistemas más vulnerables. Deben de tenerlo bien claro. ¿Cuáles son los sistemas más vulnerables? Tienen que tener bien claro las cuatro clasificaciones
del fraude, una primera clasificación si la queremos numerar. El teclado al revés. Esa es una primera clasificación. Una segunda clasificación. Una tercera. Y una cuarta más, que también es muy frecuente. De hecho, esta es la que más nos puede en algún momento pegar por el hecho de que nos toca emplear recursos de la organización, que pareciera, es un ratito nada más, solo rapidito hago esto que me pidieron que hiciera, ¿verdad? El licenciado de auditoría nos pidió esto para hoy, que ya mañana se tiene que subir zonas y se va a cerrar el sistema, entonces tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, por favor, no se hace eso en el trabajo. Las características del defraudador también son importantes, por si les toca en algún momento abordar un tema como este. ¿Cuáles son las características de un defraudador? Por ahí vamos a ver que desde el perfil informático, su juventud, pero tienen que ser expertos en electrónica, en conocimientos de sistemas informatizados. Pueden tener buenas posiciones, dada su nivel de intelectuales que tienen. Son personas solventes económicas, tienen capacidad para no ser descubiertos, inteligentes para hundir un plan difícil de descubrir, facilidad para actuar sin dejar huella y obviamente mucha habilidad para actuar en su campo de acción. Para tenerlo claro también, para tenerlo claro así, no es para tenerlo claro, sino para tenerlo bien claro, ¿verdad? Tengan claro también que es un delito, les toca en algún momento definir delito distinguir entre una definición de delito y delito informático. El delito específicamente es un daño a la propiedad de las personas o a la sociedad de manera muy general. Nótese que aquí no hablamos para nada de alterar, borrar o eliminar datos. Se refiere sencillamente a daños a la propiedad, a las personas, a la sociedad. Y por supuesto que está definido como una acción. El no hacer nada no es accionar, ¿verdad? Pero moverse, ir, tomar, tocar, sustraer, borrar, ahí ya viene, ¿verdad? Omitir, hacer, dejar de hacer, omitir también es una acción prohibida. Está tipificado en ley y de alguna manera, al estar tipificada en ley, tiene que ver que hay un castigo. Aquí viene propiamente la definición de delito informático o otra definición que tiene que estar totalmente centrada en saber que es humana, no es robot, no es la inteligencia artificial, no fue el equipo, no fue nadie más que alguien. Alguien tuvo que haber sido él o ella, ¿verdad? Totalmente antijurídica, típica y culpable. Antijurídica es porque está en ley, está contra la ley, una acción humana contra la ley. Típica porque está tipificada, ya lo hemos dicho, claramente definido o establecido en ley. Y obviamente quien va a determinar la culpabilidad va a ser el juez, pero obviamente es por la mala intención, no hay una buena intención, hay la gana de hacer daño, ¿verdad? De quien procese, altere, borre, dañe o destruya. Procesar, alterar, borrar, dañar, destruir, parcial o totalmente. Entonces, en sus informes de auditoría, ustedes dicen el señor XX o el encargado de la aplicación tal procesó información, alteró archivos, borró registros, dañó, destruyó parte del sistema de red. Entonces ya básicamente ustedes están ahí tomando el genotipo de los verbos de forma correcta, de tal manera que ustedes mismos pueden indicar, esto puede resultar en pérdidas económicas para la empresa, las cuales deberán constatarse.
o calcularse. Entonces, ya abren ustedes la acción para definir un delito informático que el juez lo puede dictaminar. Obviamente, en todo esto, una persona, ya sea él o en la compañía, puede tratar de beneficiarse y perjudicar a alguien de forma directa o indirectamente. Tiene que estar basado y ceñido en ley y obviamente sancionado con una pena. Para propósitos de los famosos informes de práctica, más famosos informes que se dan en la realidad, tomen en cuenta este ciclo del delito informático. Hemos pasado todo el curso hablando de aspectos fundamentalmente que le pueden ocasionar riesgo a una empresa, una entidad comercial. Entonces, básicamente el punto de partida es saber y conocer de riesgos y que un riesgo potencialmente se puede convertir en un fraude. Recuérdense que riesgo es un evento que tiene la probabilidad de ocurrir y que de ocurrir puede causar daños o pérdidas económicas a los bienes de una organización. Entonces, si nuestras matrices de riesgos que nos toque evaluar, porque es la administración la que las elabora, contemplan riesgos, hay que evaluar si la posibilidad de ocurrencia de esos riesgos es alta, media o baja para definir y calificar el riesgo, pero fundamentalmente que tienen de poderse convertir en una situación fraudulenta y fraude buscar en algún momento determinado la posibilidad de que cause un delito por el daño económico o hasta reputacional que le pudiera ocurrir a la empresa o a la persona. Entonces, básicamente, nótese cómo una matriz de riesgos va visualizando esa posibilidad. Obviamente, muchos de los riesgos tienen que ver con errores, de cosas que nos pueden pasar a lo interno o afectados por factores externos. Pero también puede haber la mala intención, posibilidad de que nos engañen, nos alteren, borren, nos roben, nos sustraigan información y que eso obviamente sea un delito y nos cause daños económicos. Así que ese es el círculo círculo del delito informático. Tengan la claridad de poder explicar este ciclo del delito informático, ¿sí? También es uno de los puntos importantes a la hora de evaluar. Explique el ciclo del delito informático. Ustedes tienen riesgo, fraude, delito, daño reputacional. Y solamente hacen el cuadro, no, porque le estamos pidiendo una explicación. Les va a decir su mamá, veniste tarde y tenías prohibido venir tarde. Y nada más tarde, qué más pasó? No, ¿verdad? Hay que dar explicaciones y en algún momento determinado verificar qué pasó. Básicamente, entonces, hay distintos delitos informáticos, algunos en el que se utilizan conductas criminales de cuello blanco, acciones ocupacionales, acciones de oportunidad. Todo esto provoca serias pérdidas económicas. Se utilizan mucho las computadoras y las redes informáticas. Los actores aquí son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito militar y pues, por su carácter técnico presentan de alguna manera dificultades para comprobarlos, por lo que hay mucho de esto que permanece en el anonimato. Hay elementos del delito informático que también de pronto toca explicar. El primer elemento es la intención maliciosa, el propósito disfrazado de ocultar el intento de cometer el delito, la confianza y los conocimientos del delincuente, la asistencia voluntaria por parte de la víctima futuro delincuente. Note, se dice asistencia voluntaria, o sea, casi que yo le echo la manita. Venga, delincuente informático, hágame la campaña, defráudeme.
Imagínense ustedes, asistimos voluntariamente, le voy a echar una manita para que me robe. Hágame la campaña. Tengo esta información que de repente a usted le sirve. Entonces, por risible que parezca, ¿por qué se da la asistencia voluntaria? Por el exceso de confianza, fundamentalmente por la falta de control. Entonces, cuando les pidan explicar por qué se da la asistencia voluntaria por parte de la víctima al delincuente, potencialmente delincuente informático, es porque en algún momento determinado eh, contribuimos por nuestro exceso de confianza o por la falta de control. Exceso de confianza y falta de control. Hay en esto también, en la parte de los delitos informáticos, un cuidadoso ocultamiento, pues en gran cantidad de datos o información, es de pronto bastante imperceptible el revisar o el poder encontrar error, mejor dicho, fraudes en gran cantidad de datos. Pero aquí viene lo que en derecho es fundamentalmente los elementos del delito informático. Antes eran los elementos desde la perspectiva general, digamos, por así decirlo, la malintención, el ocultar la información, la confianza que se viola, la asistencia voluntaria por parte de la víctima y el cuidadoso ocultamiento. Ahora bien, a nivel de elemento personal, estamos hablando, perdón, a nivel del delito informático, bajo las fuentes del derecho, bajo lo que en algún momento establece la ley, esta es una clasificación bien importante. 3 son los elementos del delito informático. 1, el elemento personal, lo que hemos dicho, ¿verdad? No hay delito informático sin el ser humano. Elemento personal es el delincuente informático. Tiene que existir un delincuente persona, no hardware, no software, no inteligencia artificial, no robot. Una persona, el delincuente informático. Segundo, el elemento real. Obviamente lo que se peinaron, dirían en mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué se robaron? Se robaron efectivo, se robaron bienes o se robaron información. Entonces, eso es tan cierto como que tiene un valor, ¿verdad? Y valor económico. Puede ser valor reputacional en algún momento determinado, pues nos pueden ocasionar perjuicios en nuestra reputación. Entonces, un elemento real aquí es en función del perjuicio ocasionado. Y el tercero, el elemento formal, que aquí pues la formalidad la da el hecho de que tiene que estar establecido en ley, tiene que estar tipificado y reconocido en una norma el delito que se ocasiona. Entonces, la persona, el bien o la cosa y la ley violada. Esos son los 3 elementos, el elemento personal, el elemento real y el elemento formal. Pónganle también la marca a esta diapositiva. Ustedes van a decir, todas las tenemos que marcar, ¿no? Van a ver que no todas. Los motivos, no preguntamos mucho por sentimientos, ¿verdad? Porque algunos dicen que el delincuente no tiene sentimientos. Algunos sí, lo hacen por necesidad. Hemos hablado que entre la honradez y el fraude no hay más que la necesidad de tomar efectivo. Y alguien puede hacerlo por el buen sentimiento de tratar de salvar a alguien. Ya hemos hablado de sus dilemas. Segundo, se presta para juzgar y explorar límites. Entonces aquí sí mucho, ¿verdad? La persona joven, con adrenalina al máximo, sobre todo si está alcoholizado o drogado, o sencillamente por sentirse el dueño del mundo, el ser superior, el ser inteligente, se va a querer probar. Va a jugar y jugar y va a ver hasta dónde puede, ¿sí? Y con toda la tecnología representa obviamente un reto para esa persona. Entonces, esos son los motivos que pueden tener personas que no tienen sentimiento, personas que quieren jugar y explotar sus límites, personas que tienen retos de demostrar que son inteligentes.
Aquí luego viene otra de las marcadas. En tipos de letra, yo diría que tomen las Ariales, ¿verdad? Esa es una pista, amigo. De estas, yo digo que casi no. Estas dos no, de Telles, pínquenselas, pero estas que están en Arial, el perfil también es importante. El perfil son jóvenes que oscilan entre 18 y 30 años. Muchos de los aquí presentes de forma virtual pudieran estar en ese perfil, ¿verdad? Eso no significa que ustedes lo sean, ni mucho menos lo estoy insinuando, sino que se da mucho en jóvenes como de la edad de ustedes. Es para que lo tengan claro, ¿verdad? Pueden tener ahí de vecino, de amigo, de compañero, a alguien que esté bajo ese perfil, ¿sí? Entre 18 y 30 años. La mayoría son hombres, entonces, ojo, ya lo hemos dicho, normalmente 60 o 70% hombres, 30% mujeres, por ahí se las voy a buscar. Creo que las busco y no se las he buscado. Son autodidactas. Y esto, regresando al anterior, no lo digo yo, ¿verdad? No, son estadísticas que hay de mayormente hombres que mujeres. Autodidactas aprenden solitos. Sobre todo hay tanto video y tanta cosa que hay para aprender a hacer cosas buenas y algunos terminan haciendo con ellas cosas malas. Son autodidactas, actúan la primera vez así buscando la lotería. Vamos a probar suerte. Voy a comprar el número a ver si me saco la lotería, dicen, ¿verdad? Y como poseen altos conocimientos informáticos, empiezan a sentirse a gusto, les empieza a gustar, empiezan a ver los beneficios de hacerlo y se quedan como delincuentes. Una vez puede ser un accidente, ¿verdad? Una equivocación grave. Pero ya volverlo reiterativo, ya eso sí es un vicio, ya es avaricia. Y eso, pues, con más razón, pecado capital. Algunos delitos informáticos. De hecho, aquí en el material hay muchas, bueno, no muchas, algunas explicaciones de todo esto, por eso lo hace largo. Creo que por eso es que acorté yo, porque quité mucha explicación de esto. Pueden haber desde destrucción de cables de comunicación, es dañar sistemas informáticos, ataques a los ATM. ¿Qué son los ATM? Son los cajeros automáticos. A de Automatic, T de Teller, M de Machine. Ataques a cajeros automáticos, desconexión intencional de cables sí. Hablamos aquí de destrucción de cables de comunicación, aquí es desconexión. Una cosa es destruir, otra cosa es desconectar. La detonación de bombas lógicas, por ahí van a encontrar la definición, como a un momento determinado, a una fecha dada, a una acción, puede activarse un virus o una acción que quedó programada para ejecutarse. El robo o secuestro de partes vitales de equipos, haga la suspensión de actividades de un sistema informático, fraude por cambio de fechas, extorsiones. La extorsión es muy frecuente ahora, ¿verdad? De hecho, secuestran la información y nos piden rescate por ella, o de pronto nos mandan un correo diciéndonos pues, que nos lo mandan de nuestra propia cuenta de correos, que muchas veces es cierto. Logran entrar a nuestra cuenta y desde nuestra cuenta nos dicen que tienen videos comprometedores y que tenemos 3 días para depositar, y si no, pues en algún momento terminado nos van a mostrarle a toda nuestra base de datos lo que hicimos frente a la computadora. Entonces, hay de por medio extorsión en todo esto, ¿verdad? Hay también temas de virus, no solo la gripe, ¿verdad? Ni el COVID, sino importantes virus. De esto es bueno que ustedes en algún momento se mantengan actualizados, se mantengan utilizando software legal, contraten firewalls y antivirus actualizados y originales, porque vía virus pueden dañarse los equipos y dañarse el software y dañarse la información. Hay omisiones intencionales, la piratería, que
pues no solamente es la copia ilegal o la reproducción de programas sin el permiso, sino pues hasta el negociar la información de una entidad, hasta el secuestro de software, ¿verdad? Estos son de los delitos informáticos que pueden ocurrir. ¿Qué se da dentro de las organizaciones? ¿Qué tipo de delitos informáticos se dan? Se dan fraudes, se dan sabotajes y se dan piratería. Hemos hablado bastante del tema de fraudes. Vamos a hablar ahora de sabotaje. Sabotaje, de alguna manera, hay dos tipos de conducta: o se daña el hardware o se daña el software. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es sabotaje informático, es conductas ilícitas dirigidas a hacer daño al hardware o hacer daño al software. Pues aquí está la descripción: daños físicos y daños lógicos. Dentro de los sabotajes hay destrucción de programas, bombas lógicas. Aquí está, miren, bombas lógicas: se actúa mediante fecha, plazo, mediante la introducción de un dato. Conste que aquí está en letra Times New Roman, creo que es. Cáncer de rutina, virus informáticos. De pronto esto pudiera venir solamente esto fundamentalmente, y que ustedes obviamente pues sepan que es un virus. Es importante saber cómo son programas creados que tienen esa capacidad de poderse replicar y contaminar otros programas o la información que se tiene, y distintos discos que tienen en contacto a través de una conexión a internet o una memoria USB, ¿verdad? Muchos de los fraudes se dan por el uso a través de computadoras. Hay una proliferación de estafas electrónicas en las que el phishing, que les hablaba, de que prueban, ¿verdad? Le escriben a ustedes y mande la plata, y de repente que bueno, si ustedes depositaron, entonces sencillamente cambian la cuenta dejan de usar la cuenta, o bien le cambian contraseña y santo remedio, ¿verdad? Puesto que se apropian de claves. Hay estratagemas, utilizan diversas técnicas para tratar de ocultar computadoras mediante la creación de similitudes electrónicas con otras. Se hacen muy parecida o muy igual su computadora para tener acceso a un sistema, ¿verdad?, que normalmente es restringido. Pareciera que no se detecta por la similitud que presentan. Los juegos de azar, pues en apariencia están prohibidos en Guatemala, pues en Internet es muy frecuente los juegos de azar. Los fraudes, con ofertas fraudulentas, hay mucho que circula por ahí en Internet, ¿verdad? El lavado de dinero, el Internet es un medio que permite ese tipo de transferencias electrónicas de mercancías o bienes. Recuerden que hay un deep Internet, o un black que dijimos. Ay, se me olvidó el otro término. Deep Internet, que pareciera que es la punta del iceberg, ¿verdad? Uno solo ve la punta del iceberg, y todo lo que hay en las profundidades del Internet no lo oculta, o el lado oscuro del Internet, el dark web, creo que es dark web. Entonces, el lado oscuro de la web, en el que se puede manejar todo ese tipo de malos negocios. Hay también, y aquí empieza ya a haber temas que tienen que ver con la ley. Y ténganlo bien claro: Guatemala, dos leyes fundamentales: la ley de derechos de autor y derechos conexos. Tienen delitos contra el derecho de autor y demás derechos conexos. Y el Código Penal, dos leyes. No se van a memorizar artículos ni literales, sino nombres de ley: ley de derechos de autor y Código Penal. Esos dos. Y aquí, dentro de los derechos de autor, copian, rentan, venden software y demás problemas informáticos. Es decir, la ley de derechos de autor no solamente castiga a aquel que está pirateando música o está usando música sin el permiso, es también de software y programas informáticos.
copia, venda, renta y venta y distribución de datos que contienen bases de datos o intromisión legal en las bases de datos. Entonces, no solamente es vender software, sino también vender información de bases de datos. También utilizar ilegítimamente sistemas informáticos. Ya les he dicho, alguien crea un software, viene alguien, se lo roba y se va a venderlo, puesto que lo conoce, le hace algunos cambios, pero eso es totalmente ilegal. Aquel que crea un software o que quiera registrarlo, lo mejor es eso, ¿verdad? Vaya a ampares en la ley de derechos de autor y paténtelo, ¿verdad? Y otro tema que va en función de derechos de autor son los accesos no autorizados. Un tercero sin autorización ingresa datos personales o claves de seguridad a un tercero no autorizado para acceder a un sistema. Hay delitos informáticos contra la privacidad. Nótese que no solamente se dañan los derechos de autor, sino también la privacidad de las personas. Y ahora en redes muy frecuente, así que mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entre ellos, a quien sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de un tercero datos personales o familiares que estén en soportes electrónicos. Cuidado con negociar bases de datos, ¿verdad? O datos familiares de alguien. Algunas situaciones agravantes, está el carácter de los datos, si esos datos que venden o negocian tienen que ver con ideología, tienen que ver con religión, tienen que ver con creencias, tienen que ver con salud, tienen que ver con origen racial y vida sexual, mucho más delicados si los encuentran negociando ese tipo de información, ¿verdad? También una circunstancia adicional agravante puede ser que sea un menor de edad o un incapacitado, y esto que en algún momento las bases de datos sean interceptadas vía comunicaciones. Algunos delitos informáticos hay que reconocer que pueden ser de dos formas, como medio o como fin. También como instrumento medio es lo mismo, ¿verdad? Aquí hay conductas criminales utilizando computadoras, como falsificar documentos, variar activos en situación contable de las empresas, planear y simular delitos convencionales como robo, homicidios, fraudes, lectura y sustracción y copiado de información confidencial, modificación de datos tanto de entrada como de salida, variando el destino de los fondos en pequeñas cantidades a una cuenta bancaria personal, alterar el funcionamiento de sistemas a través de virus, intervenir vías de comunicación. Eso era como instrumento y como fin. Básicamente hay conductas criminales que van dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas, y aquí pues desde la destrucción de programas, daños a la memoria, atentados físicos contra las máquinas o las computadoras, sabotajes políticos, terrorismos, destrucciones, apoderamientos, secuestros o cortes magnéticos, en el que sin duda la intención es apropiarse de ella con fines de chantaje. Dentro de las actividades delictivas más graves, obviamente el terrorismo, el narcotráfico, el espionaje, son fundamentalmente muy graves. Entonces, en sitios web pueden darse esos tipos de terrorismos, negociaciones de narcotráfico y espionaje, ¿verdad? Entonces, nótese que es mucho más grave si a través de computadoras se están realizando este tipo de delitos. Conste que es nuestro Código de Comercio el que lo dice y también los tratados internacionales. Algo que está muy en día y muy de moda, los nombres rimbombantes siempre existen, ¿verdad? El cibercrimen, de alguna manera son retos a la realización de delitos que muchas veces vienen desde el anonimato, porque no es posible identificar a los que lo están cometiendo. Si el delito se comete en Internet u otras redes digitales, puede tener efectos transnacionales y muchas veces hasta difícil poder encontrar
el lugar de donde se comete el delito y por ende qué tipo de ley o jurisdicción legal le pudiera aplicar. Entonces, muchos de esos delitos quedan impunes, ¿verdad? No hay un reconocimiento total en el ámbito internacional y la falta de seguridad física y lógica de algunos sitios internet. Y en Guatemala, pues que no hay del todo una legislación propicia ante un juez competente. Para que lo tengan claro, ya hemos hablado de una primera ley, que era la ley de derechos de autor y delitos conexos, pero la ley fundamental que norma todo este tipo de delitos es el Código Penal guatemalteco. En su capítulo 7, no se van a aprender todos las actualizaciones y decretos. Con el nombre que se tengan bien claro, más que suficiente. El Código Penal y sus reformas. Código Penal y sus reformas. El capítulo 7 habla de delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Capítulo 7, Código Penal. Capítulo 7, Código Penal. Y dentro de ese capítulo 7 del Código Penal, que se les quede y que se les grabe el 274, artículo 274. Salvo casos de excepción contemplados expresamente en las leyes o tratados sobre materias en los que Guatemala sea parte, serán sancionados con prisión de 1 a 4 años y multa de 1,000 a 500,000 quetzales quien realizare cualquiera de los siguientes actos. Imagínense ustedes, va por delante con los tacos diciendo que es prisión de 1 a 4 años, con derecho a vacaciones, gastos pagados, alimentación gratuita, suite principal, y todavía con el agravante de que de 1,000 a 500,000 pesitos por cometer cualquiera de los siguientes actos. 1. Atribuirse de forma falsa la calidad de autor o titular de derechos de autor, de artista, intérprete, productor de monograma o de organismo de difusión. Que es para radiodifusión, ¿verdad? Deformar, mutilar, modificar cualquier atentado, acuse el perjuicio y la integridad de la obra de o al honor o reputación del autor. Y pareciera que solo es música y artistas, pero vamos a ver que esto tiene que ver con información grabada en fonograma o también en algún momento determinado en computador. La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o parte de ella, una obra protegida puede ser un software que usted registra y lo protege sin la autorización del autor o el titular del autor. Entonces, básicamente es por eso, porque ustedes pueden registrar algo, registrarse como autor o titular, y eso les da ese derecho de autor. ¿Sí? Por eso es que la primera ley que se viola es la de derechos de autor. También comunicaciones al público de cualquier procedimiento de una obra protegida o de fonograma sin autorización del titular. Entonces, si ustedes registraron un software y se distribuye sin autorización, si ustedes encuentran que alguien se los está reproduciendo sin permiso, fijar, reproducir o comunicar al público o por medio de una transmisión efectuada, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Para acceder mediante el pago de un derecho de admisión. Por ejemplo, hay un concierto y ustedes vienen y lo transmiten, en algún momento les pueden cobrar derechos de autor, ¿sí? Y uno ve que cómo se publican ese tipo de cosas vía Facebook o alguna otra red, ¿verdad? Actos o conductas sancionadas, publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, como sin alterar la misma. Es lo que les digo, una obra protegida puede ser un software, le cambian el título y lo modifican. Decodifican señales de lo que tiene que ver con transmisiones de satélite y televisión, cable y aplicativos, ¿verdad? Netflix, todas esas. La realización de cualquier acto que eluda o pretende eludir una medida tecnológica implementada por el autor para evitar pagar por el uso de ella, ¿verdad? Entonces también es una conducta sancionada. Cualquier acto que induzca, permita, facilite o oculte una infracción
la supresión o alteración no autorizada de cualquier información electrónica, la distribución, comercialización, promoción, importación sin autorización de obras, la publicación de una obra protegida con el título cambiado, regresé, transporte, almacenamiento, ocultamiento, reproducción de ejemplares, divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor, la reproducción total o parcial de una obra sin autorización, la traducción total o parcial de una obra sin autorización del autor o titular del derecho correspondiente. Las publicaciones del EFAC necesitan ser autorizadas, hay que pedir permiso para poderlas traducir, ¿verdad? Entonces, así hay mucha bibliografía, hay que tener derechos de copyright, hay que leerlos, ¿verdad? Están protegidos, tienen convenios de suscripción. La distribución autorizada del original o reproducciones legítimas, la importación e explotación del original o reproducciones. Todos estos supuestos contenidos en la norma están aplicados lo que es la ley de derechos de autor y derechos conexos. Les decía, obras, ¿verdad? Son actos o conductas sancionadas. 6 láminas dedicadas a la ley de derechos de autor y derechos conexos. Lo que les decía, de memoria, eso sí, artículo 274 del Código Penal habla en el inciso A de la destrucción de registros informáticos. Prisión de 6 meses a 4 años, multa de 200 a 2.000 quetzales. Quien destruyere, borrare o de cualquier modo inutilizare registros informáticos. ¿Sí? Artículo 274b, alteración de programas. Se aplicará al que alterare, borrare de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. El anterior era registros informáticos, ahora estamos hablando en el B de programas informáticos. El artículo 274c, no se aprendan de memoria tampoco las sanciones, no se trata de que ustedes se conviertan en juez y se les quede que deben de sancionar. Igual el juez tiene el código para establecer cuánto le va a dar al acusado. Artículo 274c, reproducción de instrucciones o programas de computadora. Copiar programas, ¿verdad? Quien, sin la autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computadora. 274d, registros prohibidos. La creación de un banco de datos, una base de datos o un registro informático con datos que pueda afectar la intimidad de las personas. ¿Sí? Puede dar nombres y direcciones de personas con las cuales ha estado ligado sentimentalmente, ¿verdad? Ese es un registro prohibido. Código Penal, artículo 274. 274d, el anterior este es el E, manipulación de información. Quien utilice registros informáticos o programas de computación para manipular informáticamente es ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial. Entonces, alguien oculta algo en una actividad comercial, alguien altera una actividad comercial, alguien distorsiona información requerida o para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado. Miren, si está manipulando información, perdón, si está cambiando información respecto a una obligación al Estado para ocultar su situación financiera, ya sea de una persona individual jurídica, realiza manipulación de información. Manipulación de información. El 274F, sí, un montón, el abecedario, ¿verdad? El uso de información, al que utilizara registros informáticos de otro sin su autorización. O sea, utilizar información, registros informáticos de otro es el uso de información. Artículo 274F. Ingresar por cualquier medio a su banco de datos, archivos electrónicos sin autorización. El 274E, programas destructivos.
La distribución o puesta en circulación de programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros y programas. Básicamente es el 274 completo. Si quieren agregar uno más, el 275 habla específicamente de la obligación de derechos de propiedad industrial. Pero es 274 el que tipifica todos los delitos informáticos. El uso de información, 274, este creo que es para atrás, sí, ok. Aquí vienen algunos estereotipos de fraude que en el examen a veces, sin el a veces, se siguen utilizando. Dejamos la letra cursiva, Arial, Times Roman, que casi no viene. Todas estas, por más que ustedes tengan todo esto, ¿cuántas láminas hay? Que tienen que saber Ley de Derecho de Autor y Código Penal. ¿Qué artículo del Código Penal? Artículo 274 de las literales A a la G. Esto, 274. Miren todas las que se llevan y se brincan. Ahora aquí en los estereotipos de fraude, sí. Aquí hay varios diferentes tipos de fraudes cometidos a lo largo de la historia, los conocidos como el caballo de Troya, la técnica de salami, la bomba lógica, el super zapping, las trampas puerta, alteración de información, accesos no autorizados, intercepciones o pinchazo o escobillas. Aquí, por ejemplo, recuerden la película El caballo de Troya o Helena de Troya, cómo un caballo de madera fue regalado, dentro del caballo iban guerreros, cuando ya era medianoche, más de medianoche, tomados y dormidos, salieron guerreros y los destruyeron. Entonces, lo mismo pasa con un tipo de programas como este, ¿verdad? Entran agazapaditos y de repente atacan el software operativo. Se esconde muchas veces dentro de mucha información. Saber que es un virus, obviamente son construcciones que de alguna manera pueden reproducirse generando un ambiente parasitario. Algunos son únicamente por diversión, pero algunos causan muchos daños a sistemas y hasta pueden borrar información, o sea, autorreplicarse y cuando se autorreplican se llaman gusanos, ¿verdad? Aquí hay diferentes tipos de descripciones. Hay una técnica del salami también que pues en algún tiempo se usó, la pizza de pepperoni se parece, ¿verdad? Un salami pues cortado en muchas rueditas. Aquí básicamente es hablar de pequeñas cantidades de dinero en un número grande de registros, en el que prácticamente le pareciera que los totales no cuadran, pero al final la plata se va a la cuenta del ladrón. El redondeo también es posible darse. Aquí vean cómo se puede redondear una cantidad y los decimales llevarlos a la cuenta del defraudador. La bomba lógica, cómo programar un estado o condición específica para que al cumplirse esa condición, una fecha, un momento, una vez haga esto, una vez entre tal usuario, la rutina se corra y de alguna manera el programa se ejecute. Ahí está un ejemplo de una bomba lógica, cómo puede tener un acceso a un determinado momento y que a una determinada fecha se realice un retiro, una transferencia de mucha plata. El Super SAP, de alguna manera, era un programa utilitario de IBM. Estos, de alguna manera, eran herramientas muy poderosas en su tiempo, que estaban diseñadas para resolver problemas técnicos. Y esto, de alguna manera, bajo esa modalidad, esta herramienta permite ignorar controles, facilitando accesos no autorizados. Una característica fundamental entonces del Super Zapping es facilitar accesos no autorizados y que permita la lectura, la edición y modificación de registros. Normalmente son utilizados por personal del departamento de informática propio y no por un hacker de fuera, ¿verdad? Trampas puertas son sistemas operativos que de alguna manera crean pantallas que de alguna manera se instalan y que de alguna manera permite el ser fácil adaptadas y ejercer un control por medio del programa escrito en el computador por el usuario. Estas puertas
nos puede servir o le pueden servir al defraudador para introducir modificaciones no autorizadas. Permiten también la transferencia de información sin dejar rastro alguno. Algún ejemplo de cómo puede darse alteración de información, omisión de validaciones, edición o modificación de datos. Vean cómo un registro original de 35.256.89 puede ser cambiado quitándolo en 3, ¿verdad? Y se vuelve 5.256, el abono pues se queda igual y el saldo a una fecha en lugar de ser de 33.000 se vuelve de 1.730.37. Son de las cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Asignación de privilegios sin dejar huella, normalmente de gente que tiene que saber de programación y que los programas lo permitan, que el nivel de seguridad sea muy bajo en ese tipo de lenguajes de programación. Alteraciones de información, accesos no autorizados, pantallas falsas, clonación de documentos, cajeros automáticos, las tarjetas que se utilizan, ¿verdad? Que de pronto pareciera que está tabada otra tarjeta. Las intercepciones o pinchazos que pueden darse por cables, fibra óptica y otras formas de acceder, las escobillas que de alguna manera pues se obtiene información por medio de periféricos como listados, discos, memorias. Estos generalmente son borrados lógicos de archivo que remueven etiquetas, nombres, indicadores, contenidos en los archivos y que son pistas suficientes para que los defraudadores puedan realizar cualquier acción, ¿verdad? No sé ni qué hora es, todavía sí, vamos bien. Pensé que mi reloj no caminaba, hace rato que lo venía viendo. Y aquí casi para terminar, si algo se tiene que tener es una actitud ejecutiva hacia el error. Entonces, básicamente, nuestra labor como auditores ha de ser una predisposición para controlar los errores de forma preventiva. Normalmente hay que estar mejor preparados, capacitaciones, es el establecimiento de controles, es actuar preventivamente y de manera proactiva. Es obviamente estar predispuestos a hacerlo bien, buenos controles establecidos. Esa es a la parte del error, porque el error es humano, nos podemos equivocar y es importante prevenirlo, pero también hay que tener una actitud ejecutiva frente al fraude. Básicamente, aquí es a controlarlo, pero correctivamente. Hay que corregir, hay que establecer aspectos sancionatorios duros, despidos de gente, demandas de gente, aunque hay que reconocerlo, normalmente no se está preparado para todo eso y generalmente se actúa de forma reactiva. Muchas veces las personas no entienden el tema del fraude informático. Creen que nunca les va a pasar nada, entonces hay poca comprensión respecto a él. Los administradores de empresas no están conscientes del nivel real de vulnerabilidad a que están expuestos. Por eso es que nuestro curso ha estado hablando frecuente y constantemente del tema de riesgos. Y pareciera que nosotros mismos, cuando pues leemos de pronto o escuchamos exposiciones, o en los propios exámenes, no vemos que haya de pronto del lado del estudiante también una clara conciencia a pensar de lo grave y lo delicado que puede ser vulnerable a estar expuestos a la pérdida o a la falta de información. Tampoco hay métodos estándar para prevenirlo, detectarlo, corregirlo, y pues hay algunas buenas prácticas, pero no hay buenas lecciones aprendidas respecto a cómo prevenir, detectar y corregir fraudes. Hay falta de habilidad para su control. Muchas veces no hay una relación de pensar en que me puede salir más caro el no prevenirlo que tratar de sí hacerlo. Creemos que, no, sí, igual si me roban, creo que esto me sale más barato que lo que me está cobrando este informático, ¿verdad? O me está cobrando este auditor.
Hay obviamente un sensacionalismo porque de alguna manera creemos saberlo todo y resulta que solo sabemos la puntita del iceberg, ¿verdad? Lo que está en el deep, en la profundidad, en el dark internet, no se sabe, ¿verdad? Probablemente más del 85% de los fraudes no se reportan. ¿Por qué no se reportan? Porque las empresas no quieren que se haga público que los han vulnerado. Ese es un error. Hay que denunciar, hay que demandar a las personas que lo cometen. Frecuentemente eso ocurre porque puede haber alguna publicidad adversa que puede generar pérdidas superiores a las del fraude. ¿Quién va a confiar en una empresa que es frecuentemente vulnerada o ha sido vulnerada, ¿verdad? Llámese bancos del sistema, llámese compañías telefónicas, ¿quién va a querer reconocerlo, verdad? Desconocimiento de cómo protegerse contra esa vulnerabilidad que afecta a la empresa. Y obviamente, si se divulga, tener el temor de que pueda servir de escuela o de entrenamiento para potenciales defraudadores. Esas es un poco las consideraciones respecto a por qué no divulgar el tema del fraude. Muchas empresas finalmente terminan dejando esto como un manejo administrativo que reportar a las autoridades. No hacen ningún reporte y esto obviamente hace que el culpable generalmente haga y siga haciendo de la suya. ¿Verdad? No hay ninguna demanda que se corra. En nuestro medio, los fraudes informáticos, a pesar de ser claramente de naturaleza delictiva, tiene que considerarse únicamente como incidente. Sí tuvimos algún incidente, ¿verdad? No dicen, sí nos defraudaron, si no vean las publicaciones que de pronto salen, ¿verdad? Mínimo son juzgados y poco delincuentes castigados. Muchos se manejan como disputas fuera del contexto legal y la mayoría concluyen en el despido del empleado o empleados responsables. Y todavía algunos tienen hasta el descaro, o no los demandan, de ir a tribunales o no se dan cuenta que ya la empresa de pronto los demandó y todavía van al Ministerio de Trabajo a querer demandar, ¿verdad? Como que fueron los ofendidos. Aquí, para ir concluyendo, hay que potencializar los riesgos como probables fraudes, es lo que les he dicho yo desde el principio, ¿verdad? Dos cosas pueden pasar con los riesgos. Ocurren errores o pueden potencialmente convertirse en fraudes. La escala de valores morales, la fidelidad, la honradez de los empleados ejecutivos ha sufrido obviamente un considerable deterioro. Ahora es tonto el que no roba ante el arca abierta. Ah, tan baboso que sos. Yo que vos ahí yo hubiera hecho pisto. ¿No? Pero obviamente hay en todo esto una escuela, un asunto moral que de pronto sí se los enseñaron a los jóvenes, mas no lo quisieron comprender, no lo quisieron escuchar, o no hubo el suficiente énfasis para que lo aprendieran. Obviamente, más transacciones automatizadas es lo que va a seguir ocurriendo, obviamente van a haber más riesgos. Van a haber cada vez transacciones de mayor cuantía, va a ser mayor el impacto. Por eso es que mayor riesgo, mayor impacto. Los fraudes generalmente inician a baja escala monetaria, el defraudador inicia probando, pero paulatinamente puede ir en crecimiento, ¿verdad? Y obviamente el riesgo se puede minimizar, más de pronto no será posible eliminarlo, ¿verdad? Eso siempre hay un riesgo residual y ese residual puede ser bastante importante. ¿Qué más podemos concluir? Ya para ir cerrando tema. Mantener una permanente conciencia del riesgo. Por eso el tema de la gestión de riesgos es fundamental y ojalá algo quede en su mente, pero sobre todo en su corazón, diría alguien muy románticamente. Que quede en su mente, ¿verdad? Claramente que uno de los objetivos del curso es ese, la prevención del riesgo, fundamentalmente la protección de la información y de los recursos informáticos respecto a errores y fraudes que pudieran ocurrir. Tenemos que desarrollar habilidades para prevenir riesgos, igual que en nuestra vida, prevenir es mejor que bautizar, es el dicho, ¿verdad? Prevenir es mejor que lamentar, fundamentalmente.
tenemos que desarrollar una metodología de evaluación permanente en el que tienen ustedes que tener claro que esta metodología es buena, el tener la gestión de riesgos, en que normalmente las empresas no tienen, si vemos los informes de auditoría que hemos visto, los 3 salones, la gente no tiene políticas formalizadas, si las tiene, no las tiene totalmente bien claras y definidas, quieren que les apoyemos en el tema del establecimiento de las políticas, más son ellos los que en algún momento determinado tienen que tener bien claro el tema de las políticas que deben de establecer. De pronto hay que tener claro que pues a quién le conviene el desorden, a quién le conviene el descuido y fundamentalmente tratar de dar una señal de alerta o de alarma si lo hubiera en algún momento determinado. Entonces hay que permanecer totalmente alertas a la evolución tecnológica. De hecho, el curso empezó mucho con el tema de las tendencias tecnológicas. Lo hemos dicho, si todo está cambiando, si todo va a seguir cambiando, la contabilidad seguirá cambiando, la auditoría seguirá cambiando. Ojalá y nosotros como auditores también evolucionemos, también cambiemos, en función de tratar de prevenir la mayor cantidad de errores y fundamentalmente el tema del fraude. Y obviamente la mejor forma de combatir los fraudes informáticos es tomando conciencia de que existen, de cómo opera, lo que les he dicho, pensar como delincuentes, más no actuar como ellos. De ser muy determinantes en las áreas que son vulnerables, hemos hablado mucho del tema de la vulnerabilidad, de las amenazas, de los impactos que pudieran tener, entonces, de que tenemos que actuar en forma anticipada, matrices de riesgo es bueno que las empresas las hagan y nosotros como auditores seamos duros, seamos enérgicos en tratar de establecerlo, ¿verdad? En el tema de qué es un punto de mejora, pues obviamente si se carece de algo no es un punto de mejora. Si no existe, es un hallazgo, es una debilidad seria de control. Cuando algo no existe, es un hallazgo que se debe reportar. Obviamente tener bien claro cuáles son los ámbitos, el alcance de nuestro trabajo, lo que nos permite la administración, pero fundamentalmente el tratar de darles a entender a las empresas que tenemos que trabajar y anticipar por medio de la implementación de controles preventivos efectivos. Es mejor invertir en riesgos y en seguridad. Muchas veces las empresas prefieren invertir más en café, en meriendas y atenciones, y por lo tanto merecen ser vulneradas, hackeadas y hasta defraudadas ante su inacción, ante su inactividad, ante el establecimiento de controles preventivos. Valoren su trabajo porque están ustedes invirtiendo, bien o mal, están ahí atrás, algunos escuchando, algunos de pronto no, pero pues es tiempo que de pronto encendieron la computadora y la conectaron, y todo eso es una inversión en su vida, en su formación profesional. Por lo tanto, dignifiquen su carrera, dignifiquen su profesión para tratar de, pues en función de la calidad se paga, cobrar los honorarios que amerita por hacer un buen trabajo. De mi parte, de momento, pues doy por terminado el curso. Nos quedará el día viernes para repasar si ustedes lo tienen a bien. Si no, pues básicamente aquí vamos cerrando el curso, como ustedes lo deseen. Muchas gracias. Les agradezco la atención durante todo este semestre y esperemos que el destino, que la vida, ya sea a través del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos o la propia universidad en algún momento de su vida, en un examen privado, en algún acto, en algún evento, pues nos junte por ahí. Muchas gracias. ¿Alguien preguntaba algo por ahí? Mano levantada. ¿No? Muchas gracias, licenciado. Bueno, gracias, jóvenes.
Un gusto. Tenemos planes de repasar el viernes. Hoy traté de repasar esta Carolyn a sus órdenes. Feliz noche. Y enfatizar mucho de lo que es esta unidad. De pronto nos tocará repasar de pronto la unidad 6, pero pues igual, si ustedes quieren tomarse el viernes, básicamente los exámenes empiezan sábado. Yo sé que algunos podrán tener examen el sábado. Yo estaré atento a conectarme si ustedes lo desean. No sé, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo relativo a su práctica, pues hoy en la noche vence la presentación del informe. Yo no sé si fue de este salón o del otro que dio el informe. Hice los comentarios que me pidieron que les hiciera. Y pues igual, a la orden. No hay necesidad de entregar un informe definitivo todavía, sino que entreguen para nosotros un borrador. La intención es más bien que aprendan y pues darle los puntos que amerite, por supuesto, por el trabajo y la claridad en el que pudieron haber planificado, ejecutado y desarrollado su trabajo. Gracias, Denis, a la orden. De igual manera, bendiciones para ustedes. Qué mejor bendición que tenerlos a ustedes de colegas. Ojalá y algún día me den el gusto de decir que hemos trabajado juntos, al menos en algún semestre, y pues tratar de impactar y de contribuir en su formación. Muchas gracias.